que el sol implacable se cernía sobre un pequeño asentamiento condenado al olvido, donde Luz habitaba relegada a los bordes invisibles de la comunidad. Su rostro, marcado por deformidades que el destino había tallado sin piedad, se había convertido en un muro infranqueable entre ella y los demás. Los susurros desde la distancia, las miradas esquivas y la fría indiferencia tejían una soledad más profunda que el desierto que la rodeaba. En ese lugar donde cada día parecía una condena, Luz cargaba el peso del desprecio, anhelando un respiro en medio del silencio hostil que la rodeaba. La pequeña aldea, envuelta en polvo y silencio, yacía al pie de colinas áridas, donde el viento arrastraba hojas secas y el calor abrasador hacía temblar el horizonte. Las casas, construidas con maderas gastadas y techos de paja, apenas ofrecían refugio contra la rudeza de aquella tierra implacable. El cielo, de un azul que parecía eterno, se convertía en un techo que vigilaba, imperturbable, la soledad y el rechazo que impregnaban el lugar. Luz caminaba con pasos medidos, evitando las miradas de aquellos que la miraban sin comprender. Su cuerpo encorvado reflejaba no solo las cicatrices visibles de su carne, sino las invisibles de su alma. Cada gesto suyo parecía pedir al mundo que la dejara en paz, que no la mirara, que no la juzgara. Pero en el silencio de sus pensamientos anidaba el deseo secreto de ser vista por alguien que no temiera su diferente belleza. Fue entonces cuando apareció Nai, un joven guerrero apache cuyos ojos brillaban con la calma de un río profundo y una gentileza que desmentía su postura firme y erguida. Su llegada al asentamiento fue como una brisa inesperada que acaricia el rostro reseco. Su presencia irradiaba una calma distinta, una ausencia total de prejuicios. De modo natural, sus pasos lo condujeron hasta Luz, cuyos ojos grandes y desconfiados apenas podían creer la deferencia de aquel extraño. Sin palabras grandilocuentes, Nai le ofreció ayuda, una compañía sincera que parecía surgir desde lo más puro de su corazón. El primer intercambio entre ellos fue un susurro en medio del estruendo del desprecio que la aldea le lanzaba cada día. Nai habló, con voz serena, preguntando por las heridas que el sol y la vida habían dejado en ella, y escuchando con atención las palabras no dichas que pesaban en su pecho. Luz, que esperaba el rechazo como un visitante habitual, se encontró sorprendida ante aquella actitud sin miedo ni rechazo. Una lenta apertura comenzó a dibujarse en su mirada, como el tímido brote de un flor que teme abrirse y ser pisoteada. La conversación, sencilla pero cargada de humanidad, se entretejiendo con la distancia que los aldeanos mantenían, alerta y hostiles ante la presencia del joven apache. En el horizonte, el silencio se quebró con un sonido que heló la sangre de Luz y Nai, el murmullo creciente de voces, un grupo. Acercándose en busca de Nai, portadores de odio y miedo. Aquel ruido distante pero inconfundible agitó el aire cargado, rompiendo la inesperada tranquilidad que había comenzado a florecer entre ellos. La amenaza se cernía con fuerza, cortando el breve hilo de esperanza con el filo de la persecución. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que se revele el próximo giro inesperado, echa un vistazo rápido justo debajo del video y asegúrate de que sigues inscrito en nuestra banda para no perder el hilo de esta historia. No queremos que te pierdas las voces que resuenan en este valle. Revisa tu suscripción ahora y únete a nuestra saga.
La multitud se fue congregando en el centro del asentamiento, sus voces convertidas en murmullos cortantes que parecían agrietar el aire seco. Una oleada de ojos que ardían con desconfianza se posó sobre Luz, y aún más, sobre Naji, cuya presencia iba cobrando un peso inquietante para aquellos aldeanos. Pero él, sin dar un paso atrás, se interpuso entre la mujer y la creciente hostilidad, con la calma firme de un arroyo que no se deja llevar por la tormenta. Naji no se moverá. Su voz resonó baja pero cargada de un acero callado, una barrera levantada con la sola fuerza de su determinación. Los hombres lo miraron, con ira disfrazada de miedo, sus cejas fruncidas como nubes espesándose sobre el horizonte. Sin embargo, ninguno avanzó, mientras el joven apache mantenía una postura inamovible. Luz, que hasta entonces se había mantenido en silencio, sintió un leve calor que le embargaba el pecho, un hálito de esperanza que le impulsaba a mirar más allá de su sombra. Por primera vez, no estaba sola frente al mundo. El pueblo, sin embargo, no podía ignorar la novedad ni su incomodidad. Los cuchicheos comenzaron a multiplicarse, voz a voz, como un viento que prende fuego al pastizal seco. Historias deformadas de la presencia de Naji se extendieron, transformándose en rumores venenosos. Él es un forastero, un peligro, decían algunos. Traerá desgracia, susurraban. Otros, buscando en sus rostros arrugados justificaciones para alimentar el fuego de la sospecha. Luz sentía, en ese eco lejano y a la vez tan cercano, la amenaza del rechazo que había conocido toda su vida. Pero ahora, ese miedo tenía una nueva contraparte, la calidez silenciosa de Naji a su lado, un refugio inesperado en medio de su debilitante soledad. Las horas se deslizaron entre miradas tensas y silencios incómodos. Ni Luz ni Naji pronunciaban palabras, pero un diálogo invisible se tejía entre ellos. Su confianza mutua comenzaba a echar raíces, lenta y firme. Luz bajaba la guardia poco a poco, dejando caer en su mirada el peso del dolor que siempre había ocultado, revelando destellos de la mujer que aún latía bajo las cicatrices. Naji, por su parte, escuchaba sin prisa, sin juicio, como quien reconoce la fuerza en la fragilidad y la belleza en lo que nadie quiere ver. Pero el asentamiento no tardaría en actuar. El rechazo latente se transformó en algo más palpable, más violento. Un grupo de hombres de mirada dura y puños cerrados se reunió en las sombras de los barracones, forjando un plan con la frialdad de quienes creen tener la verdad en sus manos. Si Naji no se iba, ellos harían que se fuera. No con palabras, sino con cuchillos, con pólvora. La palabra emboscada se pronunció en un silencio cargado de amenaza, como la oscuridad que se prepara para devorar el día. La noche se acercaba como un manto frío, y a medida que el sol se hundía, las intenciones de aquellos hombres se volvían más claras y aterradoras. Luz, sintiendo la tensión como un nudo en su garganta, quiso advertir a Naí, pero las palabras se quedaron atrapadas, como si el miedo las congelara en su pecho. Sabía que la promesa de aquel amor era frágil. Aún así, prefería esa peligrosa llama a la sombra perpetua de su antigua existencia. La luna salía tímida, con su luz pálida colándose entre las vigas torcidas del campamento, dibujando sombras que danzaban con la incertidumbre de lo porvenir. Naí, con la mirada fija en el crepúsculo, pareció percibir la amenaza antes que las palabras mismas. Sin cambiar su expresión serena, dio un paso hacia Luz. Su presencia, un muro silencioso y protector que, en aquel instante, desafió a la oscuridad y al odio. No dijeron nada,
Los aldeanos no entendían, nadie podría en ese instante, que en esa quietud palpable, en ese simple contacto invisible, se había sellado un pacto sin necesidad de palabras. Enfrentarse juntos a lo que fuera, separados nunca más, al otro lado de la aldea. Entre susurros y planes furtivos, la emboscada se afilaba como un cuchillo al acecho. Hombres con rostros endurecidos y corazones animados por el temor a lo desconocido, se preparaban para actuar al amanecer. La violencia parecía ser la única voz capaz de romper el escaso vínculo que Luz y Naí habían empezado a construir. El viento llevó hasta ellos, casi como un augurio oscuro, el canto lejano y amenazante de los pasos que se acercaban en la noche. Nada podría ser ya igual. Y entonces, en medio de esa penumbra que presagiaba la tormenta, se confirma el destino ineludible que aguardaba. Un grupo de hombres del pueblo prepara una emboscada para Naí, determinada a expulsarlo, o peor. La adrenalina todavía palpitaba en sus venas, cuando Naí y Luz se arrastraron más allá de los límites del asentamiento. La emboscada apenas había comenzado, un estallido de violencia que lograron esquivar por centímetros. El corazón de Luz latía como un tambor acelerado, pero esta vez no solo por el miedo, sino por una chispa nueva que Naí había encendido, la esperanza de que quizás ella merecía algo más. El aire fuera del pueblo era distinto, más fresco y perfumado con la tenue fragancia del cedro cercano. Los primeros rayos del crepúsculo dibujaban sombras largas que estiraban los recuerdos de un pasado que parecía haberla aplastado para siempre. Naí se sentó en una roca lisa, sacando cuidadosamente un pequeño cuchillo tallado en hueso, y comenzó a narrar en voz baja fragmentos de su mundo apache. Hemos aprendido a encontrar fuerza en lo que parece quebrado, dijo, con mirada profunda y voz pausada que parecía abrazar a Luz en su verdad. Las cicatrices son mapas de batallas ganadas y pérdidas que enseñan a no temer al mañana. Luz absorbía cada palabra, dejando que una parte de ella que había estado enterrada se fuera abriendo lentamente, como una flor que se atreve a perfumar aun cuando sabe que será pisoteada. Por primera vez, no era solo la mujer marcada por un rostro que el mundo no quiso. Era alguien con historia y valor. Mientras hablaban, Naí le mostró pequeñas danzas de dedos, patrones antiguos que sus ancestros usaban para contar sus historias, invocando la memoria de su gente y la conexión con la tierra. Luz observó, fascinada, y luego alzó la manga de su vestido, mostrando un detalle que hasta entonces había evitado, una cicatriz antigua abierta, por años de dolor, pero distinta a las otras. Era una marca extraña, una línea curva y fina que parecía formar un símbolo ancestral. El joven apache se inclinó, examinando cuidadosamente aquella señal. Su rostro cambió ligeramente, de calma a una mezcla de sorpresa y algo parecido a incertidumbre. Esa marca no es común entre nosotros, pero conozco su significado. Pertenece a una historia despiadada, de linajes olvidados y viejas disputas entre razas. Luz sintió cómo el mundo se estrechaba a su alrededor. ¿Qué significa eso para mí, para nosotros?, preguntó con la voz trémula. Naí tomó su mano con delicadeza, como quien sostiene el equilibrio precario de un alma al borde del abismo. Que algunos podrían vernos como una amenaza, respondió él con tristeza contenida. Una señal de que el pasado no ha muerto, de que la sombra de viejas rencillas aún perdura. Miró hacia el horizonte donde el último sol desaparecía tras las colinas, y luego volvió su atención a Luz. Pero yo veo algo diferente. Veo fuerza, veo futuro. Solo debemos encontrar a la mujer sabia de mi tribu. Ella podrá ayudarnos a entender esta marca.
y quizás a protegernos de quienes deseen separarnos. Luz asintió, con la mezcla de miedo y determinación creciendo en su pecho. Sabía que la calma era efímera y lo que les esperaba aún era incierto, pero nunca antes había sentido que alguien la viera sin juzgar. El eco de la amenaza permanecía latente. El peligro se deslizaba a cada paso que daban al internarse en la penumbra del bosque cercano. A lo lejos, las sombras del asentamiento se movían con gestos ocultos. Allí, entre troncos y rocas, un grupo de hombres del pueblo se reunía en silencio tenso, cuchillos afilados y rifles descansando en sus hombros como extensión de su rabia contenida. «Ese apache no se irá por las buenas», dijo uno, con voz áspera que parecía rasgar el aire, «y esa mujer es un problema para todos nosotros. Nos traerá desgracia». Otro gruñó, apretando la mandíbula bajo el sombrero gastado. «Al amanecer se acabará esto. O él se va, o lo haremos ir». El susurro de esos planes oscuros llevaba consigo un peso mortal, y el viento parecía volverse cómplice, transportando hasta donde Nai y Luz caminaban el presagio de la violencia que se avecinaba. Pero mientras las sombras conspiraban contra ellos, en el silencio que solo comparten quienes se han confiado el alma, Luz sintió algo inédito: el valor para mirar su reflexión en los ojos de Nai, sin vergüenza ni miedo. Él le devolvió esa mirada con un brillo firme y cálido, el ancla inquebrantable que necesitaba para muchos días venideros. «Juntos, no hay oscuridad que nos pueda alcanzar», murmuró Nai, como un juramento sellado en la penumbra. Pero entonces, en el silencio que precede a la tormenta, Luz tocó algo más en su piel, una huella escondida que la historia de Nají había revelado, una marca olvidada pero poderosa que despertaba dudas y misterios antiguos. Al verla, Nají frunció el ceño, una sombra atravesó su expresión serena. «La verdad está en esa marca», dijo con voz baja. «Puede protegernos o condenarnos». Un murmullo distante, roto por el crujido seco de las ramas pisoteadas, anunció un movimiento entre los árboles. El tiempo se detuvo, y en ese instante en que la noche pareció contener el aliento, Luz supo que el peligro ya no era solo un susurro. Estaban siendo buscados, acechados, y el destino que ambos compartían se cruzaba con una historia que apenas comenzaban a entender. Ella apretó la mano de Nají, sintiendo el frío que anunciaba la caída de la noche, y con una mezcla de miedo y determinación, se adentraron más en la oscuridad, protegiéndose mutuamente, sabiendo que al amanecer el enfrentamiento sería inevitable, porque en la penumbra un grupo de hombres del pueblo prepara una emboscada para Nai, decidida a expulsarlo, o lo que es peor. La marca sobre la piel de Luz parecía latir con una historia silenciosa. Nai la observó con la atención que solo otorgan los siglos de sabiduría de su pueblo. «Esta señal», dijo en voz baja, «habla de viejas heridas que no han cicatrizado en el alma de estas tierras. No es solo una marca, es un eco del dolor que nuestras antepasadas quisieron sepultar». Luz sintió un frío recorrer su espina dorsal, pero también una chispa de esperanza que no sabía si podía alcanzar. «¿Qué significa para mí?», preguntó apenas, sus ojos buscando en los de Nají un refugio firme. «Para algunos serás un presagio, alguien a quien temer. Para otros un misterio que despierta antiguos miedos», explicó él con pesar, apretando su mano con suavidad. «Pero también es una bendición. Eres parte de una historia que aún puede traer fuerza y unión, si sabemos honrarla». El sol caía detrás de las colinas, empujando largas sombras que parecían querer devorar lo poco de calma que quedaba. En el pueblo, las voces tomaban un tono más grave.
se empezó a rumorear la llegada de fuerzas externas. Un cacique local, con fama de férreo en sus creencias, y un predicador cuya palabra incendiaba almas. Ambos estaban determinados a sellar la separación entre Luz y Naji. La noche tomó el asentamiento como un manto oscuro, cubriendo las calles polvorientas y las miradas envenenadas. En un rincón oculto, Luz escuchó fragmentos de conversaciones que le erizaron la piel. «Es mejor venderla o regalarla», susurraba una voz. «Así nos libres del problema y el pueblo no sufre». El corazón de Luz se apretó con brutal tristeza. La idea de ser objeto, una mercancía para ser transferida como si fuera un juguete roto, destrozaba toda esperanza que había empezado a brotar. Naji, a su lado, sintió la angustia cuando supo de aquellas intenciones oscuras. La protección que había prometido no se limitaba a palabras. Su espíritu de guerrero se inflamó con la urgencia de actuar, pero sabía que el riesgo era enorme. No era solo una emboscada física, sino una guerra contra prejuicios y supersticiones arraigadas. Mientras las velas parpadeaban en las pocas casas, las decisiones se ceñían como una soga al cuello de Luz. Su mente navegaba entre el deseo de huir hacia un refugio lejano y el coraje para luchar por ese amor nacido bajo la sombra del rechazo. Cuando la luna alcanzó lo alto del cielo, la oferta cruel llegó hasta sus oídos en forma de palabra dura. «Te venderemos a otro terrateniente. Así el problema terminará». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Luz se llevó las manos al pecho, sintiendo el desgarro de ser una vez más despojada de voluntad y dignidad. El predicador y el cacique, figuras firmes y solemnes en sus ropajes, se dirigieron al pueblo con firmeza, sembrando el miedo y utilizando viejas supersticiones para justificar la separación. Exhortaban a la comunidad a apartar a Luz para preservar la pureza y la paz social. La hostilidad creció como una tormenta imparable. Pero dentro de la tormenta, Luz encontró una chispa inesperada. Naji no daba un paso atrás. Su mirada clara, llena de determinación y cariño puro, era el muro contra el que toda esa oscuridad se estrellaba. «No permitiré que te arrebaten», murmuró en un susurro ardiente. «Juntos somos más fuertes que sus sombras». El asentamiento, dividido entre el miedo y la ira, permanecía en vilo mientras la noche se espesaba. Para Luz, la elección era clara y cruel al mismo tiempo: huir y sobrevivir, o quedarse y pelear por ese amor que había nacido en lo más profundo de su alma herida. La tensión social hirvía, y en las calles, las figuras poderosas consolidaban su influencia. La comunidad parecía apretarse en torno a la intención de separar a Luz y Naji, como si eliminarlo a él y a su amor fuera a borrar la marca de dolor que ambos llevaban. Pero Luz no estaba dispuesta a desaparecer de esa manera. Con la respiración contenida y el pulso acelerado, sintió la urgencia crecer en el aire como electricidad antes de la tormenta. Entonces llegó la noticia que nadie quería. Luz fue ofrecida en venta a un terrateniente foráneo, un hombre frío y poderoso en las tierras cercanas. El trato, pensado para alejarla y librar al pueblo de lo que consideraban un problema, era el golpe más brutal a la esperanza naciente. Su destino se tornaba cada vez más oscuro. En la penumbra de ese amanecer que se avecinaba, con el eco de voces que la pisoteaban y el peso de tradiciones que la condenaban, Luz sintió que debía tomar una decisión irrevocable.
se rendiría al destino que otros habían escrito para ella, o se armaría de valor para luchar por el amor más puro que jamás hubiera conocido. Mientras la luna desaparecía y el horizonte se teñía de rojo, el peligro se materializaba con nombres y figuras en la sombra. Y así, bajo ese cielo que parecía guardar todas las injusticias del mundo, Luz recibió la oferta cruel de ser vendida o regalada a otro terrateniente para liberarse del problema, poniendo su vida en peligro. La noche había caído completamente sobre el asentamiento, cuando Luz sintió el frío del abandono envolverla de nuevo. Aquella oferta que deshonraba su dignidad pendía sobre su cabeza como una sombra ineludible. La habían vendido, entregada a un terrateniente lejano, un hombre desconocido para ella, pero cuyo poder era tan vasto como la desesperanza que crecía en su pecho. El dolor de la traición la golpeó sin advertencia, una carga brutal que la dejó sin aliento. Los susurros que antes la relegaban al silencio, ahora se convertían en cadenas invisibles, marcando su destino. Caminó con pasos vacilantes. Cada sonido a su alrededor resonaba como un martillo que martillaba su valor debilitado. Pero su mirada, aunque marcada por años de rechazo, todavía guardaba una chispa, un fuego maduro que nadie había logrado extinguir. Los días en que encorvada se ocultaba se desvanecían lentamente. Ahora, incluso enfrentando la venta que la arrancaba de su única esperanza, había en ella una firme resolución. No se dejaría consumir por la sombra de la injusticia. En algún lugar cercano, el ambiente se enrarecía con la presencia amenazante de hombres armados. Nai había recibido noticias de aquella crueldad con un golpe sordo en el pecho. Su juramento de protegerla ardía más fuerte que cualquier dolor o miedo. Sin perder ni un instante, comenzó a preparar su rescate. Su conocimiento del terreno y su destreza como guerrero se tornaron su única ventaja frente a la amenaza. Cada paso que daba estaba calculado. Cada sombra oculta en el crepúsculo tenía un significado peligroso. Sabía que la protección de Luz no podía esperar, y que este rescate sería su prueba definitiva. La frontera no era solo un paisaje, sino un campo de batalla invisible, donde la desconfianza cruzaba las percepciones como flechas mortales. Nai cruzaba caminos olvidados, se movía en silencio entre arbustos secos y rocas gastadas, siempre atento a señales que alguien pudiese dejar tras sí. El choque de miradas con campesinos armados y custodios de la propiedad a la que Luz había sido vendida le recordaba la magnitud del desafío. Enfrentar hombres que no solo defendían sus intereses, sino que se alimentaban del prejuicio y el poder, era una tarea que ponía a prueba su temple y su esperanza. El joven apache sentía el peso doble del rescate. No solo debía luchar por salvar a Luz del cautiverio físico, sino también por la dignidad y el respeto que siempre le habían sido negados. Cada rostro hosco, cada amenaza contenida, le encendía la determinación de quebrar aquellas cadenas además de las tangibles. Avanzaba con la cautela del lobo silente. La noche era su aliada y a la vez una tela de araña donde cualquier error sería fatal. En cada pausa, su respiración pausada era un latido en la oscuridad, su mente tan afilada como su cuchillo tallado. Pero a pesar de su sigilo, la suerte y la desventura conspiraron para marcar su destino. Cuando ya sus ojos entrecerrados distinguían la silueta de la propiedad donde Luz estaba confinada, un grupo de hombres surgió de entre las sombras. Un círculo de sombras armadas cerró el paso de Nai con una frialdad calculada. La red se tensó, inquebrantable frente a él.
Sin posibilidad de escape, sus músculos tensos se prepararon para la lucha. Pero la cantidad era abrumadora. Los hombres no buscaban conversación ni tregua. Con golpes brutales y la fuerza numérica, fue reducido, capturado en el filo de un destino incierto. El silencio que siguió fue un grito ahogado en la noche. La puesta en escena era clara. Nai, el guerrero apache, mantenedor del amor puro, ahora relegado a prisionero. El futuro pendía de un hilo, y en la penumbra una pregunta cruel se alzaba como una tormenta por venir. El viento susurró entre los árboles, como una advertencia muda a quienes aún creían en el poder de ese amor. Y así, con la oscuridad abrazando su silencio, el destino de Naji quedó sellado en la captura, dejando su futuro inhóspito e incierto ante los ojos que vigilaban y decidían desde las sombras. La oscuridad del recinto donde Naji yacía prisionero parecía absorber hasta el último vestigio de esperanza. Las sombras bailaban en las paredes ásperas, acompañadas por el crujir distante de las maderas viejas. El guerrero apache, aunque golpeado y atado, sostenía firme la mirada, ese fuego interior que ni la tortura física ni el tormento psicológico lograban extinguir. Cada latido de su corazón mantenía viva la imagen de luz, el refugio invisible que impelía su alma a resistir la noche más oscura. Antes de aquella captura cruel, su mente repasaba los rostros endurecidos de sus captores, hombres forjados en una mezcla de prejuicio y temor. Sin embargo, ninguna brutalidad podría doblegar el espíritu que lo había guiado a proteger a Luz. Sus manos sangraban por las ataduras, el cuerpo se estremecía con los golpes, pero en silencio, su voluntad permanecía inquebrantable. Era la llama de un amor puro, la que le daba fuerza para desafiar el dolor y la desesperanza. Mientras tanto, Luz sentía el eco de su ausencia como un vacío que amenazaba con tragarse todo. Habían vendido su cuerpo, pero no su alma. Para ella, caer en la desesperación era sinónimo de perder la última chispa de luz que el amor le había aportado. Se aferró a ese fuego interno, al recuerdo del rostro de Nai, para no sucumbir a la sombra de la soledad. Su nuevo lugar no era un hogar, sino un encierro marcado por miradas frías y susurros que la trataban como una mercancía rota. Sin embargo, en la penumbra de aquel sitio, luz diferente emergió. Un gesto de solidaridad inesperado surgió desde alguien cuya presencia apenas había notado. Una mujer de mirada compasiva, que comenzó a tender una pequeña alianza, desafiando el clima hostil. Pequeñas palabras susurradas, una mano prestada para amortiguar la soledad, semillas diminutas de esperanza en terreno árido. Luz comenzó a forjar, lentamente, una red de apoyo invencible desde la fragilidad. Cada día era un combate interno para no perder la dignidad, para no permitir que la venta la definiera. Sabía que resistir no era solo para ella, sino también para Nai, quien en esas horas oscuras debía sortear su propio calvario. El amor que los unía se convertía en coraza invisible, en el murmullo que acallaba el miedo y avivaba la determinación. Mucho más lejos, en los recovecos del bosque y las quebradas, Nai avanzaba con cautela y una concentración feroz. El rescate de Luz se había convertido en su misión sagrada, una travesía peligrosa que desafiaba la hostilidad de la frontera. Cada paso era una coreografía de sigilo y destreza, sus sentidos en alerta máxima para anticipar cualquier movimiento enemigo. Su conocimiento del terreno y la conexión ancestral con la tierra eran sus mejores armas ante la desconfianza que envolvía
a ambas comunidades. El crepúsculo se había tornado aliado y enemigo a la vez. La penumbra daba cobijo, pero también hacía que cada sombra pareciera un posible adversario. En su andar recordaba las enseñanzas del anciano de su tribu, quien le había dicho que el verdadero guerrero no solo lucha con fuerza, sino con paciencia y corazón. Naji hoy encarnaba esa verdad en cada respiración contenida, en cada músculo tenso. Sin embargo, la suerte cruel se manifestó al final del camino, cuando la silueta del rancho donde Luz permanecía encerrada se dibujaba ante sus ojos cansados. Una jauría humana emergió entre los árboles. Hombres armados, rostros endurecidos por el odio y el miedo a lo desconocido, lo cercaron sin piedad. El silencio se rompió con la ferocidad de un ataque despiadado. Contra la marea de cuerpos y gritos, Naji luchó con la fuerza de aquellos que defienden más que su vida. Defendía la promesa de un amor que le daba sentido, la dignidad de un ser humano negado. A pesar de su coraje, la superioridad numérica doblegó su resistencia. Con golpes brutales y sin tregua, fue capturado, reducido a la impotencia física, pero no espiritual. El frío de las cadenas le llegaba hasta el alma, pero en la sombra que lo aprisionaba, Naji juró en silencio proteger a Luz desde donde estuviera. Su futuro pendía de un hilo que, aunque delgado, no estaba roto. Mientras tanto, Luz comprendía el peso de lo que había sucedido. La captura de Naji era un golpe oscuro que agitaba marea de incertidumbre en su interior, pero también encendía un fuego indomable. En aquel lugar donde la habían arrojado como un objeto, ella comenzó a ser faro de valentía, su espíritu firme frente a la amenaza. La solidaridad nacida lentamente crecía, elevando su fuerza interna. Entre susurros y miradas cómplices en la penumbra del lugar, Luz resaltó la primera chispa de rebelión, un acto inesperado de coraje que desarmó la vigilia de sus captores. Movida por un impulso de libertad y amor, dio un golpe simbólico contra la opresión, ganando unos preciosos momentos. La confusión se extendió como un incendio contenido, y la huida dejó tras de sí ecos de esperanza. Al filo de la noche, con el viento respirando inquieto entre los árboles, el destino de ambos comenzó a torcerse hacia un rumbo impredecible. El abrazo de la oscuridad ocultaba tanto las heridas como la promesa de un despertar. Entre los ecos de la confusión y las sombras que huían, quedó clara una certeza. Luz, con un acto inesperado de valentía, había expulsado parcialmente a sus captores. Ahora, con la libertad cercana pero incierta, el peligro se reavivaba en cada aliento. El aire estaba cargado de tensión y promesas quebradas. Y en ese instante suspendido, el futuro de ambos pendía de una línea tan fina como el hilo de luz en las primeras horas del alba. La confusión y el caos parecían fundirse en un solo torbellino cuando Luz y Naji se encontraron de nuevo, entre el fragor de un enfrentamiento brutal. Hombres del asentamiento, armados con rifles y machetes, gritaban órdenes y arremetían con ferocidad hacia el joven guerrero apache. Pero había algo en la mirada de Luz, ardiente y resuelta, que les detenía, que desafiaba cada uno de sus movimientos con la fuerza silenciosa del amor. Naji sostenía firme la mano de Luz, sus dedos entrelazados como promesa y escudo. El polvo se levantaba en remolinos, el sol caía tras las colinas y pintaba de rojo la escena, como si la tierra misma llorara esa violencia aguerrida. Ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista no por su apariencia, sino por la valentía que brotaba de su pecho. No era la mujer inválida, rechazada por el pueblo, era una fuerza,
un faro de esperanza. Entre gritos y golpes, sus ojos se encontraron y no necesitaban palabras. El amor que les unía daba sentido a cada respiración, a cada latido de sus corazones apretados contra la amenaza. Luz ya no temía el rechazo, porque estaba respaldada por la aceptación incondicional de Nají, quien no conocía el significado de abandonar a quien ama. Sonó un disparo, seco y cercano. Una figura cayó, y la confusión apuró el paso de los agresores, quienes no esperaban encontrar tal resistencia. Luz, con un gesto decidido, empujó a Naí hacia una posición más segura entre las ruinas de un muro derrumbado. La tensión se hacía insoportable, pero en medio de esa tormenta nacía una alianza imparable. Caminando con paso firme y mirada ardiente, Luz habló con voz clara. No soy lo que creen. No soy solo cicatrices ni sombra. Soy alguien que ha aprendido a luchar por lo que ama. Naí asintió, apretando sus manos con fuerza, como quien afirma una verdad inquebrantable. El enfrentamiento guerrillero entre ellos y el pueblo no era solo físico. Era un choque de mundos, una batalla de miedos, prejuicios y esperanzas. La comunidad observaba, dividida, mientras la mujer que antes había sido un objeto de burla, ahora se paraba al lado de quien no dudaba en mirarla con respeto y admiración. Contigo a mi lado, Luz, puedo enfrentar cualquier tormenta, pensaba Nají, mientras sus ojos recorrían el horizonte. No hay sombra ni rechazo que puedan extinguir esta luz naciente. Las horas se deslizaron pesadas. Cada movimiento era una danza entre la supervivencia y la resistencia, hasta que el último eco de violencia se disipó con el caer de la noche. Sin embargo, la verdadera batalla estaba aún por comenzar, porque el pueblo no iba a aceptar sin más aquel vínculo prohibido. Cuando las últimas brasas del fuego rebotaban en la oscuridad, una voz retumbó con autoridad. Se convoca a reunión en la plaza del pueblo. Mañana decidiremos el destino de Luz y Naí. Un silencio tenso cubrió el aire. Todos los ojos se posaron en ellos, buscando miedo o arrepentimiento, pero solo encontraron determinación. Luz apretó la mano de Naí, comprendiendo que el rechazo social que tanto temía ahora se manifestaba en la forma más intensa. Una decisión colectiva, pública y definitiva. Juntos o separados, murmuró Naí, enfrentaremos lo que venga. La luna, alta y solemne, iluminaba el sendero incierto por el que debían caminar, mientras en la sombra las miradas del pueblo se preparaban para juzgar un amor que desafiaba sus límites. Y así, con la cita del pueblo, convocada para decidir su destino, la calma se quebraba en un vórtice donde solo quedaba el coraje para encarar la tormenta que se acercaba. El crepúsculo teñía el cielo con matices de fuego, cuando la plaza del pueblo comenzó a llenarse de murmullos tensos y miradas cargadas de juicio. Luz y Naí, de pie frente al consejo, sintieron el peso de cada ojo clavado en ellos, las palabras no dichas susurrando condenas anticipadas. Sin embargo, en la firmeza de sus posturas y el brillo indomable en sus ojos, había una historia que pedía ser escuchada. El juez de la reunión, un hombre de porte seco y voz grave, abrió la sesión con una mezcla de rigidez y expectación. Estamos aquí reunidos para decidir el destino de estos dos, Luz marcada por su apariencia y su historia, y Naí, el forastero que ha irrumpido en nuestras vidas. Sus palabras cayeron como cascotes en un río ya de por sí revuelto. Luz sostuvo la mirada del juez, luego la de los vecinos que la habían ignorado o despreciado por años. No era solo su rostro lo que veían, sino ahora también aquella luz que imponía respeto. No vine a este pueblo para robar, ni para hacer daño, declaró con voz clara y sin temblor.
Solo busco un lugar donde ser vista por lo que soy, no por lo que aparento. Naí permaneció a su lado, firme como un roble frente al viento huracanado. El amor que nos une no conoce prejuicios, dijo con una voz teñida de sinceridad y convicción. No soy amenaza, sino protector. No me iré porque tenga miedo, porque amamos lo que ustedes no ven. Algunos rostros se endurecieron, otros bajaron la mirada, como si una grieta invisible comenzara a abrirse en el muro de la hostilidad que mantenía al pueblo unido en su rechazo. Fue entonces que el anciano Ramiro, respetado por sus años e historia, se levantó. Sus años habían tallado su cuerpo y su voz, pero no su sentido de justicia. Hace mucho tiempo, comenzó. Nuestras antepasadas enfrentaron horrores similares. Separar por miedo, juzgar sin conocer, eso solo trae encontronazos y dolor. Este joven, este amor, puede ser puente y no muralla. Sus palabras sembraron un silencio denso. Extraño bálsamo que por unos segundos calmó la tormenta que amenazaba explotar. Pero la paz era breve. De repente, un grupo de aldeanos más jóvenes, impetuosos y enardecidos, levantaron gritos y empuñaron palos, impulsados por un miedo que era más promesa de violencia que reflexión. La tensión se volvió un nudo apretado en la garganta de Luz, que sintió el aire vibrar con el odio a punto de estallar. «Fuera, este forastero no tiene lugar aquí», clamaron, y las palabras se convirtieron en el preludio de un ataque inminente. Naí se interpuso entre Luz y los alborotadores, su mirada calmada como un lago profundo, firme en su decisión de no retroceder. Pero el odio en los ojos de aquellos hombres era cegador, y la contención era apenas un hilo tenso a punto de romperse. Justo cuando la violencia parecía desatarse, un sonido antiguo y solemne rompió el clamor. Un tambor bajo, un ritmo tribal que reverberó con fuerza en el aire. Apareciendo desde la sombra, apareció una figura envuelta en símbolos y plumas. Alguien que representaba no solo la tribu apache, sino el respeto a una tradición olvidada. El sonido del tambor se impuso sobre los gritos, y una quietud inesperada envolvió la plaza. La figura avanzó con paso firme, llevando un objeto antiguo, un tótem tallado que hablaba de pactos y memorias ancestrales. Mirando a la multitud, su voz resonó con una autoridad que nadie osaba desafiar. Esta tradición nos recuerda que detrás del miedo hay raíces antiguas que solo puede sanar el respeto y la verdad. Detengan esta pelea antes que sea demasiado tarde. Y con un gesto pausado, colocó el tótem en el centro, marcando un espacio sagrado que ningún hombre debía violar con violencia. El ambiente cambió, rellenado por un peso nuevo, de reverencia y duda. Algunos aldeanos bajaron las armas, otros se echaron atrás, sin apartar la mirada de Luz y Naí. La grieta en la comunidad parecía abrirse más amplia, dejando espacio para preguntas y miedos aún sin respuesta. En ese instante suspendido en el tiempo, Luz y Naí se encontraron en una mirada silenciosa, compartiendo la certeza de que ese símbolo y ese momento les daban una oportunidad. Sin embargo, el peligro que acechaba bajo la superficie no había desaparecido. El destino de ambos, entretejido en las tradiciones, el amor y el prejuicio, pendía de un hilo. La violencia, aunque contenida momentáneamente, seguía latiendo cerca, amenazando con estallar en cualquier paso en falso. La frontera entre la esperanza y la desesperanza se hacía más delgada que nunca. Así, cuando la multitud se dispersaba lentamente bajo la sombra del tótem, el tambor seguía resonando en el viento como un presagio.
El pueblo se preparaba para enfrentar sus propios fantasmas, y Luz y Naji se mantenían juntos un faro en medio del conflicto. Porque justo cuando la violencia parecía ganar, una figura o símbolo, el rito apache ancestral, detuvo la pelea momentáneamente, dejando el destino en el aire. La batalla que se desató en la plaza del pueblo no fue solo un choque de cuerpos y armas, fue el enfrentamiento definitivo entre el odio antiguo y la esperanza que Luz y Naji habían encendido con su amor. El aire retumbaba con gritos, golpes y disparos, pero en medio de aquel caos ardiente, ambos mantenían sus manos entrelazadas, unidas por la fuerza que solo el amor más puro puede otorgar. Al principio, los aldeanos llenos de prejuicio intentaron separar lo inseparable, la mujer marcada por cicatrices y el joven guerrero apache protector. Imposibles de entender, los sentimientos que los unían eran como un fuego que ni las sombras de violencia podían apagar. Mientras las miradas llenas de rechazo avanzaban, la figura de Naji se erguía, protectora y serena, como un muro infranqueable. Luz a su lado ya no era la mujer temerosa y encorvada. Sus ojos llevaban la luz de la dignidad recuperada. Dos bandos se formaron, los que permanecían fieles al odio y los que sentían, en sus almas adormecidas, el primer despertar de la compasión. En medio de la tensión creciente, cuando parecía inminente el estallido definitivo de la agresión, un sonido ancestral rompió la marea de caos, el golpe profundo de un tambor. Entre la penumbra surgió una figura envuelta en plumas y símbolos, un representante de la tribu apache. Avanzó con paso firme hasta el centro de la plaza, portando un tótem que relucía con la historia y la memoria de un pueblo. Su voz, fuerte y clara, resonó entre los murmullos y el ruido decreciente. La violencia solo traerá más sufrimiento, dijo con la sabiduría labrada por los años. Esta tierra y sus gentes deben recordar que solo el respeto y la verdad pueden sanar viejas heridas. Colocó el tótem en el suelo, creando un espacio sagrado, un símbolo que hizo que muchos bajaran la guardia por primera vez. Un silencio respetuoso sucedió, desarmando momentáneamente el odio. Luz y Naji se miraron en esa pausa cargada, sabiendo que ese momento era una puerta abierta a un futuro que antes parecía imposible. La batalla había cesado, mas aún quedaban las cicatrices del juicio social, las miradas que no desaparecían con un solo gesto. Al día siguiente, la plaza se transformó en un escenario de confrontación moral. Frente al consejo y toda la comunidad sentada en círculo, Luz habló primero, con voz serena y profunda. No pido ser aceptada por mi rostro, ni por la marca que llevo en la piel, dijo mirando a cada uno, una a una, esas caras que años atrás la ignoraban. Les pido que vean la mujer que soy ahora, fuerte, digna y capaz de amar sin límites. Naji se puso a su lado, firme. Mi amor no conoce fronteras ni prejuicios. No vine a robar su paz, sino a compartir el mundo que conozco. No me iré porque su cariño me ha enseñado el verdadero valor de la vida. El murmullo en la plaza se hizo profundo, mezclado con dudas y temores, pero también con una chispa de entendimiento. Entonces, Ramiro, el anciano respetado, se levantó. Hace tiempo que esta tierra se enfrenta a imágenes horribles, dijo con voz cansada, pero llena de verdad. Separar no nos ha llevado a nada bueno. Este amor que estos dos comparten puede ser el puente que necesitamos. No más muros, no más odios. Sus palabras fueron la grieta que comenzó a romper el muro helado de la intolerancia. Algunos vecinos bajaron la mirada, otros apoyaron en silencio, pero aún algunos jóvenes levantaron la voz con ira reflejada en sus ojos.
dispuestos a que la violencia dictara el final. La tensión aumentó hasta que parecía explotar. Nají se colocó frente a Luz, un roble en medio de la tempestad. Justo cuando las palabras se volvieron gritos y las manos alzadas amenazantes, el ancestral tambor volvió a resonar, lento y profundo. La figura apache reapareció, con el tótem en sus manos, recordando al pueblo la sagrada obligación de honrar la verdad y la vida. El silencio obligó a la multitud a detenerse, la batalla frenada por un simple símbolo que hablaba de unidad y respeto. Esa intervención abrió camino para un diálogo, para un cuestionamiento profundo del miedo inculcado por años. Luz Cerecina Perio, por primera vez, fue vista como mujer, no como la deformidad que la definían. Inaji, protector y amante, fue aceptado como un ser digno. Pasaron semanas y meses. Luz dejó de esconderse tras su sombra. Su deformidad ya no era un muro, sino un mapa de supervivencia y valor. Juntos, con el apoyo creciente de algunos familiares y antiguos aliados, comenzaron a construir una pequeña comunidad, donde la aceptación y la esperanza eran los cimientos. Caminaron por el sendero del renacer, acompañados por niños que aprendían a ver más allá de las apariencias, por hombres y mujeres que entendían el poder transformador del amor y la empatía. Luz y Naji, antes objetos de rechazo, se convirtieron en faros de lo que podía ser un futuro distinto. Su historia se tejió en las memorias de la frontera, una leyenda de valor y resistencia. La deformidad que una vez fue tormento se volvió insignificante ante la fuerza de un amor puro, capaz de derribar muros y sanar heridas profundas. Ya no caminaban solos, sino acompañados por una familia y una comunidad que aprendieron a mirar con el corazón. Más allá de la soledad y el juicio, encontraron un nuevo comienzo. Allí, bajo el sol que ahora brillaba sin temor, Luz y Naji caminaron juntos, sosteniendo en sus manos el fruto de su lucha, la libertad de ser y amar sin cadenas, el renacer de una esperanza que ningún odio podría destruir.